La publicidad es una herramienta omnipresente en nuestra sociedad contemporánea. Estamos expuestos a numerosos anuncios y mensajes persuasivos a diario, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. Sin embargo, existe una creciente preocupación acerca de cómo la publicidad puede afectar nuestra percepción de la realidad y nuestras decisiones como consumidores. Este tema plantea la relación entre la publicidad y la realidad y cómo influyen mutuamente. La motivación de este trabajo es resaltar cómo la publicidad se aprovecha de nuestras inseguridades y desafortunadas circunstancias, llevándonos a extremos en busca del mundo ideal. Hay una alta urgencia para abordar el tema, ya que día a día hay más víctimas de la publicidad falsa. La publicidad está estrechamente relacionada con la psicología. Utiliza principios psicológicos para influir en nuestras percepciones, emociones y comportamientos como consumidores. Se basa en técnicas persuasivas y explota nuestras inseguridades y deseos para generar la necesidad de adquirir productos o servicios. ¿A qué punto llega la publicidad para poder vender? Te hace creer que necesitas comprar algo que no necesitas, aprovechándose en situaciones injustas. La publicidad desempeña un papel crucial en la sociedad contemporánea y su impacto en la percepción de la realidad y toma de decisiones de los consumidores. Investigaciones en campos como la psicología, la sociología y la comunicación han profundizado en esta temática, buscando comprender cómo la publicidad moldea nuestras percepciones y nos persuade a actuar de determinada manera. La teoría de la persuasión de la comunicación ha proporcionado un marco conceptual para comprender cómo la publicidad utiliza diferentes estrategias persuasivas para influir en el comportamiento del consumidor. Estas estrategias incluyen el uso de apelaciones emocionales, el establecimiento de la credibilidad de la fuente y el empleo de argumentos racionales. A través de estas tácticas, la publicidad busca cambiar nuestras percepciones de la realidad y motivarnos a tomar ciertas decisiones de compra. Por otro lado, la teoría de la autodeterminación arroja luz sobre cómo la publicidad aprovecha nuestras necesidades psicológicas básicas para crear un sentido de privación y fomentar la adquisición de productos o servicios. En situaciones de inseguridad y adversidad, la publicidad puede capitalizar nuestras vulnerabilidades emocionales y presentarse como una solución que promete mejorar nuestras circunstancias. La teoría del procesamiento de la información resalta cómo los individuos procesan selectivamente la información publicitaria. Filtramos y damos mayor atención a aquellos que se alinean con nuestras creencias, valores y deseos previos. Esta selectividad en el procesamiento de la publicidad nos hace más receptivos a los mensajes que refuerzan nuestras perspectivas y preferencias, mientras que ignoramos o descartemos a aquellos que contradicen nuestras convicciones. Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Juan José Candela. Hoy voy a entrevistar a la licenciada en psicología, la doctora Leila Sánchez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el ¿Cómo día de hoy? estás, Juanjo? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Claro. Hoy quiero que nos responda un poco del tema de la publicidad. Usted sabe que está avanzando mucho la tecnología y con todo esto aparecen cada vez publicidades en todos los sitios posibles, de hecho. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo considera usted que la publicidad influye en la sociedad? Bueno, la publicidad influye en la sociedad de muchos aspectos, ¿no? De una manera positiva o negativa. En este caso vamos a enfocar un poco el aspecto positivo, ¿no? Cuanto más información tengamos de, ¿no?, lo que nos quieran brindar, pues Claro que sí. hay mayor variedad y podemos elegir, ¿no?, y ver opciones, y eso es muy valioso y importante, ¿no? Claro que sí. ¿Y usted considera que eso es un factor positivo o negativo? Eh, O, bueno, hay de todo, ¿no? Pero claro, siempre de mejor manera hay que enfocarnos en el aspecto positivo. Al menos esta pregunta nos permite ver de manera positiva, ¿no? claro que Todo, sí. todo esto. ¿Y usted en qué cree que podría haberse afectado la sociedad con toda la saturación pública que existe? Usted sabe que saturación pública se refiere a todo el tema de que hay mucha publicidad y en todos lados. Imagino, claro. El exceso de información a veces que nos pueden brindar de un tema, de un aspecto, de lo que deseemos investigar, ¿no? O a veces acercarnos y preguntar, como hay demasiado, en muchos casos a veces nos engaña, nos confunde, ¿no? Porque no nos deja filtrar, no nos deja procesar un poco lo que requerimos, lo que necesitamos, porque todo es como muy apresurado, ¿no? Eso pienso que de esa manera un poco la saturación pública puede perjudicar este aspecto.
Claro, ¿y usted creería que tal vez la tecnología sea la causante de que cada vez aparezca mucha más publicidad? Definitivamente, porque la tecnología avanza demasiado. Entonces, ese avance nos va a permitir, nos ponen hoy algo, ¿no? Una información, mañana cambió, ¿no? A la siguiente cambió. Entonces, eh, todo corre y hay que ir al ritmo, hay que ir al ritmo. Y quien no se ajusta un poco al ritmo, pues se ve un poco confundido, perjudicado, ¿no? Entonces, no nos permite, como inicialmente dije, filtrar, procesar, ¿no? Y eso de alguna manera perjudica, ¿no? Claro que sí. Bueno, está bien. Muchas gracias por haber respondido estas preguntas. Bueno, y de nuevo, gracias por haber aceptado estar en este programa. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar a nuestro último asistente en el área de marketing, el señor Yair Tumba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yair Tumba, centro de marketing de la empresa Recuer. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bueno, como ya sabrán, estamos hablando un poco ahora del tema de la publicidad y cómo esto tiene un impacto en la sociedad. Por eso, nuestra primera pregunta sería, ¿cómo considera que la publicidad influye en la sociedad? Con respecto al impacto, la publicidad también varía, ¿no? Hoy en día existe publicidad digital y también existe publicidad tradicional. Por ejemplo, hay publicidad con volantes y también hay publicidad por los medios digitales. Puede ser virtuales o televisivos. La influencia de ellos depende de la generación en la que se enfoca o del público objetivo en la que se enfoca. También depende del grupo étnico o en dónde están ubicados, ¿no? Dado que el mensaje llega de distintas maneras para cada grupo o para cada entorno social, ¿no? Saturación pública. Te refieres a, por ejemplo, si estoy viendo televisión y pasan más comerciales que lo que estoy viendo. O estoy en el YouTube y me salen un montón de comerciales consecutivos, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y en qué podría verse afectada la sociedad con tanta saturación pública? Saturación pública. Te refieres a, por ejemplo, si estoy viendo televisión y pasan más comerciales que lo que estoy viendo. O estoy en el YouTube y me salen un montón de comerciales consecutivos, ¿no? Yo creo que tanta publicidad puede aburrir un poco al público. O también hay niveles en cómo se distribuyen estas publicidades. Uno capaz hace su día a día y sin querer estás consumiendo publicidad. De esa forma es la que pasa sutil, ¿no? El mensaje. Entiendo. Y creo que todos los avances tecnológicos tienen que ser alguna de las causantes que haya mucha más publicidad ahora. Correcto. Con respecto a la causante, depende mucho del punto de vista. No lo veo tan negativo. También, por ejemplo, como consumidor, hay publicidades que me informan de cosas que justo estoy necesitando. Y por otra parte también el punto negativo, claro, vendría a ser la saturación en la que es demasiada publicidad continua y no me deja hacer mi día a día o algo así. La razón por la que hoy en día existe más publicidad que antes es que hay, claro, los avances tecnológicos ayudan mucho a haber creado herramientas de publicidad y por ende es más económico realizar publicidades a diferencia que por televisión, publicidad tradicional o de publicidad por radio, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber respondido estas preguntas que teníamos, ¿no? Hasta luego, gracias. Bueno, ahora yo les hablaré de la información recopilada en las encuestas, sobre qué tan informados está nuestra población respecto al tema de la publicidad. Los datos de las encuestas son los siguientes. Respecto a la pregunta 1, el 45% respondió que a veces compra productos en tiendas por departamentos. El 16,7% nunca compra tiendas por departamento. El otro 16,7% casi siempre compra en tiendas por departamento. El 12,5% siempre compra en tiendas por departamento. Y finalmente, el 8,3% casi nunca compra en tiendas por departamento. Respecto a la pregunta 2, el 95,8% sí considera que la publicidad influye mucho en la sociedad de ahora. Y finalmente, el 4,2% no considera que la publicidad influya en la sociedad de ahora. Bueno, respecto a la pregunta 3, el 33,3% sí considera que el producto que se ofrece es el que finalmente recibe.
el 41,7% no considera que el producto que se ofrece es el que finalmente se recibe, y finalmente el 25% no tiene una opinión respecto a la pregunta. Y para concluir, respecto a la pregunta 4, el 16,7% sí consideran que las marcas locales tienen igual aceptación que una extranjera. El 79,2% no consideran que las marcas locales tienen una igual aceptación que una extranjera. Y finalmente el 4,1% no tienen una opinión respecto a la pregunta. Y bueno, para concluir, como hemos visto en las encuestas realizadas, la gente sabe que no siempre el producto es igual a lo que promocionan, pero aún así la gente sigue comprando con regularidad, lo cual sugiere que, a pesar de que la publicidad es falsa, logran hacer que sigamos gastando. O sea, no es del todo imposible afirmar que nos crean deseos de querer algo cuando en realidad no lo queremos ni necesitamos. Pero si esto es así, ¿por qué casi el 80% de los encuestados piensan que las marcas extranjeras tienen mayor prestigio o relevancia que las locales? Siempre usan la misma publicidad con el mismo mensaje. Bueno, según la teoría del procesamiento de la información, y cito, los individuos procesan información publicitaria de forma selectiva y filtrada, presentando mayor atención a la información que es razonable con sus creencias y deseos previos. Esto quiere decir que el peruano relaciona que lo que venga de un país del primer mundo significa siempre algo de buena calidad. En cambio, algo hecho en el Perú, un país desordenado, racista y con muchos problemas más notables a simple vista, tendemos a tacharlo de algo malo o de baja calidad. Finalmente, la malinformación es algo muy común en los anuncios, ya que estos deben atraer la atención del lector y ponen titulares falsos o morbosos para que entren en ellos. Esto causa que algunas veces la gente solo lea estos y empiecen a difundir información falsa. Recientemente se vio con las vacunas, diciendo que nos iban a poner chips o incluso a insertarnos el propio virus. Y con esto dicho, damos por concluido nuestro trabajo final de realidad social peruana. Muchas gracias por su atención.